que se debe de hablar es de nuestro Cristo, de nuestro Dios. Y hoy precisamente vamos a hablar del Evangelio que salva. No solamente del Evangelio que nos ha dado vida, sino del Evangelio que nos da también regeneración, del Evangelio que realmente transforma, el de nuestro Señor. Y vamos a Génesis capítulo 2. Tú en tu Biblia vas a tener, imagino, la versión Reina Valera, y yo te voy a acompañar la traducción al lenguaje actual. Te pido que la vayas siguiendo, porque hoy quiero que quede expuesta la palabra de una manera total y absolutamente explicada, expuesta en el lenguaje que tú y yo conocemos. La traducción al lenguaje actual que siempre recomendamos para quien le ha costado o le cuesta trabajo ir agarrando la manera en cómo está escrita la palabra, que viene de varios idiomas, como ya lo sabemos. Esta traducción nos habla en el lenguaje que tú y yo conocemos y es muy simple, muy fácil de digerir. Hoy vamos a hablar de cómo tú y yo fuimos creados para ser plenos, para ser felices estando con Dios. Y vamos a Génesis, Pepino, capítulo 2, desde el versículo 1. Yo te pido, como te digo, que vayas, leyendo. Tu palabra la vayas leyendo aquí en la pantalla. Está a punto nuestro hermano Pepino. Génesis 2, desde el versículo 1 en delante. Lo exponemos todo, Pepe. Varios versículos, por favor, para que vaya quedando. Estamos hechos para ser plenos. La felicidad es un concepto humano. La plenitud es el concepto de Dios. Por eso la Escritura dice que debemos llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Esa estatura de la plenitud del varón perfecto. Plenitud y perfección. La plenitud es la capacidad de sentir que tenemos y de que no nos falta nada, aunque no tengamos todo. Ojo, es la sensación de que nada me hace falta, aunque no lo tengo todo. Y perfección es madurez. Nunca vamos a ser perfectos como Él es perfecto, pero sí debemos ir madurando como Él fue madurando. La Biblia dice que Jesús vino a aprender obediencia a esta tierra. Así que, dice Génesis, capítulo 2, versículo 1, después de la creación, terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Y el séptimo día Dios descansó. Bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. El séptimo día, tú y yo lo sabemos, ya no es el sábado para nosotros. El séptimo día es todos los días, porque todos los días descansamos en Jesús. Por eso dice, para que todos lo adoraran, para que viniendo Cristo a esta tierra, tú y yo descansemos en Él. Esta es la historia de cuando Dios creó el cielo y la tierra. En ese tiempo aún no había árboles ni plantas en el campo, porque Dios todavía no había hecho que lloviera, ni había nadie que cultivara la tierra. Del suelo salía una especie de vapor, como en los tiempos de Noé, y esto era lo que mantenía húmeda la tierra. La Biblia dice que llovía de abajo para arriba, de la tierra salía un vapor. Recuerda que por eso cuando Noé decía que la tierra se iba a inundar porque iba a llover de arriba para abajo, todo el mundo le decía, estás loco, porque la tierra saca agua de abajo hacia arriba, no de arriba para abajo. Luego dice de la Biblia, entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. La Biblia dice que Dios formó al hombre, a Adán,
Pero Adán no se quedó como una estatua. Como todo lo que Dios creó, Adán tenía vida física. Pero dice la Biblia que no estaba conectado con Dios aún, como tú y yo lo estamos. Cuando la Biblia dice que Dios sopló en su nariz, el propio aliento de Dios le dio vida. Dios es espíritu, Dios no es carne, Dios no es alma, no es emociones. La Biblia dice que en el momento en que llegó el Espíritu de Dios a Adán, en ese momento Adán tuvo realmente vida, porque Adán aún no tenía en su espíritu el Espíritu de Dios. Imagínate que no tenías conexión Wi-Fi con Dios. Eso fue lo que le pasó a Adán. Caminaba, prendía como una computadora, pero no tenía Wi-Fi. En el momento en que Dios le dio el aliento de vida de Dios, en ese momento Adán tuvo vida, pero vida espiritual. Porque Dios da su aliento a toda aquella persona que no tiene vida. Tú y yo andábamos caminando y viviendo en esta tierra, pero separados de Dios. Cuando nosotros recibimos y le damos nuestra vida a Cristo, en ese momento Dios sopla en nosotros el aliento de vida nuevamente que habíamos perdido, la falta de conexión que teníamos, y volvemos a tener conexión con Dios. Eso significa, esa es la profundidad de poder entender que separados de Dios por el pecado, sin tener a Cristo, nosotros andamos como andaba Adán, caminando pero sin Dios. Hasta el momento en el que Dios sopla de nueva cuenta en ti aliento de vida a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento tú y yo, dice ahí claramente el versículo 7, comenzamos a vivir. Versículo 8. Dios había plantado un jardín al cual le llamó Edén, y ahí puso al hombre. Todavía no había mujer. Luego Dios hizo que creciera ahí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. Esta es la traducción al lenguaje actual. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida es Cristo. ¿Vamos bien? Dios en el Edén permitió que saliera un río que regaba el jardín y luego se dividía en 4 ríos más. El versículo 11 nos dice que uno se llamaba Pisón. El versículo 12 nos dice que el otro se llamaba Gijón. Gracias, hermosa. El tercero era el Tigris y el cuarto era el Éufrates. Versículo 15. Dios puso al hombre en el jardín para que lo cultivara y nos trajo Dios a esta vida, ahora que estamos en Cristo. Nos trajo a este jardín donde Él habita, se llama corazón, se llama alma, se llama Jerusalén, se llama el lugar donde habita. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo a Cristo ven y habita aquí, en mi alma, que es lo que realmente yo soy. Tú y yo no somos un cuerpo, tú y yo no somos un espíritu, porque el cuerpo es del polvo, regresa al polvo, el espíritu es de Dios, va con Dios. Pero el alma, que es lo que Dios va a juzgar, es lo que tú y yo realmente somos. Nosotros somos vivencias, carácter, personalidad. Nosotros somos lo que realmente nuestra vivencia ha formado. En este jardín, Dios nos ha puesto para que lo cultivemos y lo cuidemos. Debemos de trabajar en este corazón, en el propio. Luego dice, pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín. Dios dio una indicación, una orden. Pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no. Porque si comes de ese árbol, te juro que vas a morir. Luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y le ayude. Entonces Dios hizo a los animales. Dios no hizo a la mujer inmediatamente. Primero hizo a los animales, domésticos y salvajes, versículo 19 y 20.
y todas las aves que vuelan por el cielo, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre, y éste así lo hizo. Dios puso al hombre para gobernar. Le dijo, cultiva y cuida este corazón, pero también le dijo, gobierna este corazón. Gobiérnate a ti. A ti y a mí nos puso para gobernar esta creación, pero no podemos gobernar nada si primero no nos gobernamos a nosotros mismos. Y la manera de gobernarnos es a través del conocimiento y de la puesta en práctica de la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia, sin embargo, para el hombre, versículo 20, no se encontró compañía ni ayuda. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido, y así mientras éste dormía, Dios le sacó de una de sus costillas, y luego dice la Biblia que la cerró. La herida de Cristo, la que le hizo la lanza, recuerda que el día de hoy sigue abierta, porque cuando Dios hizo a Eva, la obra quedó terminada, por eso Dios cerró, concluyó. El día de hoy Dios está formando a la iglesia, así como formó a Eva, pero todavía la iglesia no está formada. Por eso la iglesia que salió del costado de Cristo, tú y yo, en formación, provoca que aún la herida siga abierta. Dice la Biblia que cuando Cristo resucitó, le dijo a Tomás, toca y toca, y seguía abierto. ¿Por qué con Eva fue cerrada, en Adán, y en Cristo no? Porque la esposa de Adán había quedado terminada. La esposa de Cristo, la iglesia, que somos tú y yo, todavía no está terminada. Cuando cerró el costado, de esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, le dijo, el hombre le dijo a Dios, ahora tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra porque viene del hombre. La traducción que tú estás leyendo dice, le llamaré varona porque viene del varón. La palabra hembra en algunos países es una palabra fuerte, por eso no muchas personas la manejan. Pero hembra viene de hombre, varona viene de varón. Esto explica, versículo 24, por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Ok, ¿qué hemos leído en este pasaje en momentos parafraseado de la palabra de Dios? ¿Por qué parafraseado? Porque tú y yo estamos viendo con mayor profundidad lo que la palabra de Dios nos está explicando. Hoy el Señor nos ha explicado a través de la palabra que tú y yo fuimos creados para ser felices cuando estamos con Dios. Recuerda que el concepto de feliz para ti, para mí es o significa plenitud. La sensación de que lo tengo todo, de que nada me falta, aunque no tengo todo lo que yo quisiera tener. ¿Vamos bien? Adán no necesitaba trabajar. Hoy lo vamos a ver. Adán no necesitaba vestirse. No tenía un teléfono. Una de las mayores maldiciones que nos ha dado Satanás. Porque yo sigo diciendo que a nuestra edad, cuando nos salíamos de jóvenes, no había manera que nos localizaran. Y si llegábamos hasta la noche, pues no pasaba nada. ¿A don Pedro? Antes se salió usted a trabajar, ¿y a qué hora le hablaban? Nunca. Éramos felices, éramos plenos. Así que esta cosa es del diablo. Vamos de acuerdo todos, ¿verdad? Okay. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pepino, Génesis 1, 26 al 27. Hoy vamos a correr, Pepino. Entonces dijo Dios, hagamos prueba de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice hagamos, no dice haré. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todo en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, a mi imagen y semejanza.
Físicamente no, porque Dios no es cuerpo, Dios no es alma. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Imagen y semejanza significa que somos seres que pensamos y somos seres que entendemos la diferencia entre el bien y el mal. Somos seres morales. ¿Vamos bien? Y dice la Biblia que Dios nos puso para señorear. Tiempo. Dime, Leticia. Esto significa, si quieren los mandamos allá abajo para que no nos distraigan. Adiós. Sí. Esto significa que el hombre fue creado como un ser espiritual, porque Dios es espíritu. Y el hombre y la mujer somos plenos cuando estamos con Dios, viviendo guiados por el espíritu. Porque guiados por el espíritu estamos capacitados para gobernar, para vivir como Dios nos dice. Gobernar mi vida, gobernar mi matrimonio, gobernar a mis hijos, gobernar mi trabajo, gobernar mi salud, gobernar mi mente, mis ojos, mis oídos, mi boca y todo lo que hago. Dios creó al hombre del polvo. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser, dice, viviente. Génesis 2:7. Volvemos otra vez. El hombre y la mujer solamente tenemos vida hasta que tenemos el Espíritu de Dios gobernando nuestra vida. Eso lo obtenemos el día de hoy a través de Cristo. Cuando Dios sopló aliento de vida en la nariz y el hombre fue un ser viviente, el mismo Génesis 2:7 nos dice que el hombre, al ser un ser espiritual, está vivo cuando está con Dios, cuando está dirigido por el Espíritu de Dios. El hombre que estaba con Dios, Adán, originalmente, este hombre recibió la mejor bendición que cualquier persona podemos tener. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. No es solamente la relación sexual que provoca hijos. Fructificad significa dar fruto. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, bondad. El fruto del Espíritu. Y aparte dice, no solo des fruto, multiplícalo. Cada vez más bondadoso, cada vez más amoroso, cada vez más amorosa, Leticia, cada vez con más fe, cada vez más templados, cada vez más pacientes. Amén. No escuché muchos amenes, pero bueno. El hombre no tiene problema alguno cuando está con Dios. ¿Cuándo estaba con Dios? Génesis 2, cuando Dios lo puso en su hábitat, en el huerto del Edén. ¿Cuál es el huerto del Edén el día de hoy? Todo lugar en donde tú vives practicando la palabra de Dios, porque Dios puso a gobernar. Le dijo, gobierna sobre todo lo que hay, pero se debe de gobernar con una ley, con una dirección, no como Pedrito quiera, no como Alfred quiera, no como Paco diga. Se debe de gobernar con las instrucciones que dejó el inventor. Esa es la manera como se gobierna. Así se vive, así se trabaja, así se compra, así se vende, así se predica, así todo, como Dios dice, no como el hombre dice. ¿Qué pasó cuando el hombre metió la mano? Terminó fuera del Edén, fuera de la presencia del ambiente controlado de Dios en nuestra vida. Ese hombre que había recibido la mejor bendición fue llamado hombre o mujer para gobernar. El hombre no tenía ningún problema cuando estaba con Dios, no lo olvides. No necesitaba nada, ni trabajo, ni vestido. No dice que le hizo una casa a Adán de 2 pisos con jacuzzi. No dice tampoco que tenía servidumbre. No dice que tenía un problema. Es más, no necesitaba doctor. No había médicos porque no había enfermedad. Amén. Ese Edén, esa condición, que no es un lugar físico,
El Edén es Cristo, la nueva Jerusalén es Cristo, la vida eterna es estar dentro de Cristo, porque dice la Biblia que todo es Cristo. Es la palabra, es el verbo, lo que todo sustenta, lo que todo crea. Ese mismo Cristo es con el que tú y yo vamos a regresar cuando nosotros terminemos nuestra labor en esta vida y podamos regresar con Él. El hombre sin Dios vive infeliz, que es falto de plenitud, aunque todo lo tenga, todo le falta. Es al revés. Porque la plenitud es la sensación de que nada me falta, aunque no lo tengo todo. El hombre sin Dios, aunque todo lo tenga, le falta todo de todas maneras. Ese hombre, el que necesita, el que quiere todo, aunque nada necesite, es un hombre que se separó de Dios, una mujer que se separó de Dios. Porque originalmente cuando venimos a esta tierra, tú y yo nacimos conectados con Dios. Debemos de entender por sentido común que tú y yo no comenzamos a existir el día que fuimos formados como un esperma. Tú y yo somos los que vencimos a 300,000 que venían atrás de nosotros, ¿verdad? Hombre o mujer, científicamente comprobados. Venían 300,000 Carlitos iguales, chaparritos, morenitos, flaquitos, igualitos, y Carlitos fue el que ganó. Pero ahí no comenzó a existir Carlitos. Carlitos ha existido desde siempre, porque Carlitos era un ser espiritual que después pasó a la parte o a la forma física. Tú y yo siempre hemos existido. Donde empezamos, vamos a terminar. Eso no lo podemos olvidar. ¿Qué pasó en el trayecto? Que fuimos creados para estar con Dios, dentro de Dios, en el entorno de Dios, viviendo a la manera como Dios dice que debemos de vivir. Pero en algún momento nosotros empezamos a vivir como cada uno creímos que debíamos de vivir, derivado de la maldición generacional que recibieron nuestros padres porque nuestros abuelos no les enseñaron a conocer a Dios en lo general. Y nuestros padres nos transmitieron el mismo regalito, tampoco nos enseñaron a conocer al Dios verdadero. Ese Dios que no conocíamos, ese manual del inventor que el invento no conoció, provocó que nos saliéramos del entorno. En Génesis 2, el hombre vivía con Dios, le hablaba a Dios y Dios le respondía, porque el hombre o la mujer vivían dentro del orden de Dios, haciendo lo que Dios decía. Pero de repente, el hombre o la mujer empezamos a hacer las cosas como nosotros queremos y en ese momento nos separamos de Dios. Y al separarnos de Dios, ese hombre que está creado y esa mujer para vivir con Dios, comunicada como una unión con Dios, ese hombre y esa mujer se separan de la fuente que da todo. Por eso todo nos hace falta. ¿Por qué nos separamos de Dios? Génesis 3, desde el versículo 1. Pero la serpiente, Satanás, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente le dijo a la mujer es engañable, es distraíble. Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol, Dios le había dicho, come de todo. Y Satanás la trata de entorpecer, de distraer, diciéndole lo contrario a lo que Dios dijo. Ojo, Dios dijo una cosa, Satanás dice otra. Y en la confusión la mujer cae. Primero la mujer responde y le dice, no, Dios me dijo que puedo comer de todo, pero del árbol que está en medio del huerto no debo de comer, ni tocarlo. Dice, no debo de comer, pero ni siquiera antes lo debo de tocar. Hay procesos en la vida. Yo no me puedo tomar esta agua si no toco primero la botella. Dios nos detiene un paso antes del error. ¿Para qué? Para evitar que caigamos en el error. Para que no mates, Dios te dice no odies. Para que no forniques o adulteres, te dice cuida lo que ves. Dios te mantiene un escalón abajo, por amor, por protección. Antes el hombre vivía casi 1000 años. Hoy malvivimos 80.
Porque si nos dieran los 1000 años, ¿dónde acabábamos? Dios nos protege, aunque no lo veamos. Dice la Biblia en el versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no te creas. Otra vez contradiciendo la palabra de Dios. No creas, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que comas serás como Él, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, entendiendo el bien y el mal. Eso fue cierto. ¿Qué pasa cuando tú solamente conoces el bien? No tienes opciones. No hay manera de que te equivoques. Como en aquellas hermosas casas en donde le dicen a los hijos, ¿qué hay de comer hoy? Frijoles. Y además, frijoles. Y también hay frijoles. Y de postre, frijoles. ¿Qué comes? Frijoles. Pero cuando el hombre y la mujer entendimos la diferencia entre el bien y el mal, en ese momento tuvimos la oportunidad de elegir bendición o maldición, obediencia o desobediencia. El fin de semana hablamos de lo correcto y de lo incorrecto, de lo agradable y lo desagradable, de que a veces lo que es agradable para nosotros es incorrecto para Dios, de que a veces lo que es desagradable para Dios es correcto para nosotros. Y viene precisamente especificado en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que además era, dice, agradable. Estamos en Génesis 3, 6, ¿verdad, Pepino? A los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ojo, regresemos, ponme nada más 3, 6, Pepe, por favor. Génesis 3, versículo 6. Correcto, incorrecto, agradable, desagradable, lo cual me da un tipo de criterio. Como hablábamos el fin de semana, hay creyentes de una religión que piensa que matar a otra persona que no cree lo mismo que él, le agrada a Dios. Para el musulmán es correcto y agradable a su cuerpo y a su alma matar a todo aquel que no cree en su Dios. Tú y yo sabemos que es incorrecto y que es desagradable, no solo para ti, para mí, sino también para Dios. Por eso dice Génesis 3, que al ser versículo 6, que la mujer al ser engañada, vio que el árbol era bueno, agradable a sus ojos, a su carne, y además era codiciable para alcanzar un tipo de conocimiento que le iba a permitir estar eligiendo entre Dios y lo que Dios no quiere. La mujer tomó de su fruto y comió. Para ver pornografía tienes que prender la televisión o abrir la computadora. Para robar tienes que planear y después ejecutar. Para mentir tienes que pensar y después hacerlo. O tienes que dejar de pensar. Además, la mujer dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La higuera es la imagen, es el símbolo, el prototipo del pueblo de Israel. Las personas, los que somos el pueblo de Dios, cuando cometemos un pecado, desobediencia a Dios, porque la mujer, dice el versículo 6 otra vez, comió y tomó y comió. Dios le había dicho, no toques y no comas. Y la mujer tocó y comió. Dios le dice al varón, ama a tu mujer, y el varón no lo hace. Dios le dice a Leticia, respeta a Manuelito, y Leticia no lo hace. Tocó y comió. En ese momento se sintió desnudo, físicamente desnuda, físicamente no, fuera de la cobertura de Dios, fuera de la protección de Dios. Y por eso tuvieron que hacer un vestido. Por eso tenemos que buscar dinero, trabajo, placer, porque nos sentimos vacíos, huecos, desnudos. Pero queremos llenar un vacío que solo se llena de manera espiritual
con cosas materiales, con cosas emocionales. Por eso, entre más le echemos, más necesitamos, porque nunca se llena. Por eso la bipolaridad, por eso la esquizofrenia. Se debe de entender que son enfermedades espirituales. No hay medicamento que lo solucione. Son personas que necesitan a Dios y que solamente Dios los puede rescatar. Debemos de entender que dentro de todo el problema está la serpiente, Satanás, que lo único que tiene que hacer todo el día es estar observando dónde están tus debilidades para estártelas acercando. El problema no es que Satanás adivine, el problema es que tú se las enseñas. Por eso dice la Biblia que no tentemos, que controlemos nuestras pasiones desordenadas. Lo encontrarás en Santiago como concupiscencias. El hombre fue engañado para que comiera del árbol del bien y del mal, cuando Dios le dijo que no lo hiciera. La mujer fue engañada, el hombre decidió. Por eso nosotros tenemos que trabajar. Fuimos más cabezones. La mujer fue engañada. Adán no. Adán decidió entre Dios y la mujer y prefirió a la mujer. Creó un ídolo de la mujer. Puso a la mujer por encima de Dios. Por eso el hombre recibió el mayor castigo, se llama trabajo. Ese es el problema. Dios no puede estar con alguien que desobedezca, porque Dios es obediente. Por lo tanto, al no poder estar con alguien que es no santo, el Espíritu de Dios se alejó de ese hombre. Dice Isaías, Pepe 59:2, tus pecados han hecho separación entre tú y Dios, y tus pecados han hecho que se oculte de ti su rostro y no escuches. Sin Dios somos seres que vivimos en oscuridad, sin dirección, sin mapa y sin brújula. Como resultado de esto, de habernos desconectado de la fuente que nos da todo lo que necesitamos, ¿todo bien? Como resultado de separarnos de la fuente que nos da todo lo que necesitamos, el hombre comienza a vivir con problemas. Surge primero que nada el problema familiar. Génesis 3, Pepe, versículo 16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores durante los embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo, tus decisiones, tus anhelos quedarán supeditadas al criterio de tu marido y él te dirigirá a ti. En un principio estábamos hechos para, como unidad, como pareja, gobernar. Ahora, por cabezonas, así. Por cabezones, igual. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores. Y al hombre le dijo, con dolor, por haber obedecido la voz de tu mujer, dice, Dios te dice una indicación. Tu mujer o tu esposo te dice otra. Maldito el hombre o la mujer que obedece a un hombre o a una mujer antes que a Dios. Vemos cómo todo empieza a tener coherencia. Por eso, porque comiste del árbol que te mandé no hicieras, maldita será la tierra por tu causa. Ojo, en aquellos tiempos la tierra no se contaminaba, la tierra no se degradaba. Pero por la desobediencia de la cabeza de quien Dios puso a gobernar hombres y mujeres, también lo que viene abajo sufre. La naturaleza, los animales, las plantas. Dice la Biblia que gimen esperando a que Cristo venga y ponga orden otra vez. Con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida. Ni modo.
Mientras estemos vivos en esta tierra, físicamente vamos a seguir trabajando. Punto. ¿Qué pasó? Que cuando vivimos en pecado, el ambiente físico, el ambiente emocional, el ambiente espiritual donde vivimos es maldito. Y empieza, además del problema familiar, hombre contra mujer, mujer contra hombre, padres contra hijos, hijos contra padres, empieza también el dolor y la enfermedad. Multiplicaré el dolor en tus embarazos. Multiplicaré el trabajo. Te costará, te dolerá obtener fruto de la tierra. Y no solamente sufrimos largamente, terminamos muriendo también. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todos estos problemas espirituales, mentales, mensuales también, y físicos, son trasladados a nuestros hijos. ¿Por qué digo mensuales? Porque los recibos que cada mes matamos, al mes siguiente resucitan. ¿Sí o no? Ok. Pero también es trasladado a nuestros hijos. Así llamó Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto fue madre de todos los seres vivientes. Dice Génesis 3:20. No hay, el día de hoy, no hay problemas solo en esta tierra. Los problemas seguirán después de esta vida. Si tú no regresas a tu ambiente original en el que fuiste creado o creada, todo lo que vives el día de hoy eternamente se multiplicará, porque vivirás eternamente separado de Dios. Si lo que aquí se vive está feo, separado de Dios eternamente estará peor. Dice Génesis 3, del 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de ustedes, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues como no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre, lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Qué pasó? Que la vida eterna garantizada con la que fuimos creados tú y yo, porque fuimos creados para obedecer a Dios, nos fue quitada al momento de desobedecer a Dios. ¿Qué pasó? Que necesitamos que Cristo tome nuestro lugar, pague por nuestra desobediencia, para volver a conectarnos con la fuente que nos va a dar eternamente vida. Ese árbol de vida eterna es Cristo. ¿Qué le pasó a la persona, al hombre y a la mujer cuando desobedecieron a Dios? Fueron alejados de Cristo, que es Dios. Por eso sin Cristo estamos muertos. Hecho pues, cuando fuimos sacados del Edén, dice la Biblia que Dios protegió el huerto con una espada encendida que revolvía por todos lados para evitar que la persona regresara a Cristo mientras siguiera en pecado. Por eso el único que da vida es el que nos puede dar vida otra vez. Amén. Todo esto ocurre porque tenemos un solo problema. Dice la maestra: tengo muchos. No. Tiene un solo problema y de ahí se derivan muchos problemitas. El problema fundamental es que fuimos sacados del entorno para el que fuimos creados. ¿En dónde me creó Dios? En un entorno de comunicación constante con Dios, viviendo, obedeciendo la palabra de Dios. Adán, ¿qué le dijo? Comunícate conmigo todo el tiempo y vive como yo te digo. Y tú y yo no nos comunicamos con Dios y no vivimos como Él dice. ¿Qué provoca? Que estemos fuera del entorno de Dios. Y esta vida es la oportunidad para regresar al entorno de Dios. Porque si nos quedamos fuera del entorno de Dios en esta vida, eternamente seguiremos alejados de Dios. Y lo que hoy vivimos aquí con dolor, eternamente será multiplicado. Por eso dice la Biblia: ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo me puedo reconectar con Dios? No se puede con el esfuerzo humano. No se puede con costumbres, con tradiciones. No se puede con cultura. No se puede con trabajo. No se puede con esfuerzo físico. El problema de la desobediencia no se paga con dinero,
no se paga con acciones. Dios prometió que el mismo Dios iba a venir a arreglar el desorden que tú y yo provocamos en forma de Cristo. Porque así como tú eres ama de casa, ingeniero, doctor, estudiante, dicen algunos, una cosa es ir a la escuela y otra cosa es estudiar, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? ¿A dónde vas? ¿A la escuela? No. ¿A estudiar? Tampoco. Vas al salón. No todos estudian. Pero los que estudian son estudiantes. Los que trabajan tienen una profesión. Lo que vino a hacer Dios a esta tierra fue a practicar un oficio, una profesión. Esa profesión es la del Cristo. El Cristo es la función que vino a realizar Jesús para poder pagar por nuestros pecados. Dice Génesis 3:15 que desde que hubo una separación, en ese momento Dios prometió una solución. Este es el evangelio en realidad. Dice la Biblia en Génesis 3:15, haré, le dijo a Satanás, que tú y la mujer que representa a la iglesia, a la esposa de Dios, a la esposa de Cristo, así como Adán le dio una mujer, a Cristo se le forma una iglesia, una esposa, y la iglesia somos tú y yo, somos esa mujer. Y dice la Biblia que Dios desde un principio hizo que Satanás y nosotros fuéramos enemigos, poniendo enemistad entre la verdadera iglesia, la que obedece, la que viene de Abraham, porque Abraham puso el ejemplo de obediencia después de Cristo. Dice que todos los que descienden de los obedientes serán enemigos de los desobedientes. Dice la Biblia que un hijo de la obediencia, que es Jesús, aplastará la cabeza del enemigo de Satanás. Que aunque Satanás iba a morder a la iglesia en el talón, momento de la crucifixión de Cristo, de la muerte de Cristo, Cristo se iba a levantar de la sepultura para vencer al enemigo de Dios, a Satanás. Cristo vino en un cuerpo sin pecado. Si Cristo hubiera venido de una relación sexual, hubiese venido de un par de cuerpos pecaminosos y hubiese sido el resultado de un par de cuerpos con pecado. Por eso dice Isaías 7:14, el Señor te dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús nació de la Virgen María y vino a esta tierra sin pecado. Así fue el nacimiento de Jesús. Y aunque no tuvo pecado, murió por nosotros y solucionó tu problema y el mío. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servirnos, para pagar por nosotros, para dar su vida en rescate por ti y por mí. Jesús es el Cristo, es justicia y por lo tanto resucitó al tercer día. Dice Primera de Corintios 15, versículo 4 y 5. Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a lo que Dios prometió en la Escritura. Se le apareció a Pedro y después a los 12. Jesús resucitó y él con la resurrección destruyó el poder que Satanás tenía sobre ti y sobre mí al haber sido desobedientes. Porque cuando resucitó a una nueva vida, Cristo nos dio la posibilidad y nos dijo, tú también puedes regresar a la vida de obediencia en la cual fuiste creado. Porque cuando nacemos tú y yo en forma pura, nosotros no pecamos. Yo no he visto a un bebé diciendo mentiras. Yo nunca he visto a un bebé robando, fornicando, codiciando, deshonrando a sus padres. Porque no tiene conciencia para decidir entre el bien y el mal. En forma pura estamos comunicados con Dios. En forma consciente decidimos separarnos de Dios y nos separamos de la fuente que nos da todo, por eso todo nos falta.
Cuando Cristo resucitó y le quitó el poder a Satanás, dice Hebreos 2:15, y librándonos a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante la vida sujetos a servir a la muerte, a la separación de Dios. Por eso Jesús es el Cristo. Dice Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 14:6 dice, Jesús te dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hebreos 10:19-20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, por el camino nuevo y obediente que Él nos abrió a través de su cuerpo, esta es su carne. Así, si yo vivo para obedecer la palabra que es Cristo, que es Jesús, la acepto y la pongo en práctica, yo puedo convertirme en un hijo de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibo la palabra y pongo en práctica la palabra. Dice Romanos que si confiesas, capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te lo voy a explicar más sencillo todavía. Si tú tomas la palabra y vives la palabra, porque creer es vivir, te vuelves a conectar con Dios y te libras de una separación eterna con Dios. Lo que estás viviendo aquí no lo vivirás allá. Cuando creemos que Dios entra en mí, el Espíritu Santo está conmigo siempre. Dice Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y te dará un consolador para que esté contigo siempre, el Espíritu de la palabra, el de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. ¿Qué necesitas para que el Espíritu Santo te dirija? Conocer a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? Teniendo unidad con Dios. ¿Y cómo tienes unidad con Dios? Aceptando que Cristo es tu Señor y Salvador. Conocer a Dios es el yadá de Dios, es la intimidad con Dios. Conocer a Dios es ser uno solo con Dios. Cuando hombre y mujer tienen una relación sexual, tienen intimidad y se forman en una sola persona. Cuando tú tienes a Cristo, eres uno solo con Dios. Plastilina blanca con plastilina negra mezclados provoca plastilina gris, Cristo y tú. Y la plastilina gris nunca puede volver a ser negra y blanca otra vez, porque Cristo está en ti y tú estás en Él. Génesis 1, 27-28. Estando con Dios, tendremos plenitud y felicidad absoluta y además permanente, verdadera. Génesis 1, 27-28. Y creó Dios al hombre a su imagen. Otra vez, nueva criatura, nuevo nacimiento, oportunidad, resucitar. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las maneras de vivir murieron, ahora vivo conforme Dios dice. Y Dios te bendice y te dice, da mucho fruto y multiplícalo. Y no solamente des mucho fruto de paz, paciencia, amor, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Llena la tierra con ese fruto, dirígela, gobiérnala, señorea en todo lo que hay, en todo lo que se mueve sobre esta tierra. Este es el Evangelio, es la manera en cómo tú y yo podemos volver a ser plenos, a tener la convicción de que nada me falta aunque no lo tengo todo, entendiendo que Cristo dio su vida por mí, para yo que me separé de Dios por hacer las cosas a mi manera, ahora regreso a Dios y me decido a hacer las cosas a la manera de Dios. Eso me garantiza una vida eterna con Dios. Ese es el Evangelio. El hombre o la mujer que se separaron igual que Adán y Eva por hacer su voluntad, reciben el pago por la desobediencia, que es la obediencia de Cristo. Por eso solo es Cristo, porque tú y yo siempre vamos a ser desobedientes por haber desobedecido solo una vez. Moisés se equivocó una vez y no entró a la tierra prometida.
porque por una vez fue igual de desobediente que el que se equivocó muchas veces. Pero por el que se equivoca una vez y por el que se equivoca muchas veces, Cristo está dispuesto a pagar. ¿Qué se necesita? Que tú te decidas a tener un yadá con Dios, una intimidad con Dios, volver a conectarte con Dios. Y la única manera en que Dios es aceptando que Cristo pague por tus errores y después honrándolo, viviendo como Él dice que debes de vivir. Eso te garantiza la justificación, el pago por tus errores y la regeneración, que dejas de ser la persona que eras antes y ahora cada día vuelves a convertirte cada día más en una persona que se parece cada día más a Cristo y menos a ti. Ese es el evangelio que salva. El vivir con Cristo como Señor que te dirige y como el Salvador que pagó por ti. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Ger, por favor, ¿puedes subir? Pastora, usted que ora tan bonito, ¿puede venir a orar, por favor? Que después de cantar y predicar a su marido ya se le acabó la voz. Señor, hoy queremos darte gracias, Señor Jesús, por los tiempos, Señor Jesucristo, porque tus tiempos son perfectos, Señor. Tu palabra dice que todo tiene un tiempo bajo del sol, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, tiempo de tristeza y llanto, Señor, pero tiempo de alegría, Jesús. Padre, sabemos que vivimos en un tiempo, Dios amado, donde la maldad del mundo se ha multiplicado, Señor, donde el espíritu del anticristo, Señor Jesús, peleará los últimos tiempos por almas, Señor. Pero Dios amado, estamos un grupo de hombres y mujeres que queremos, Dios, pelear esta batalla para tu reino, Señor, para tu gloria, para tu honra, Jesús. Entregarte totalmente nuestra vida y nuestra voluntad, Señor, a ti, para ser herramientas poderosas en tus manos, Señor. Dios amado, te pedimos, Señor Jesús, que tú nos prepares para la batalla, Señor Jesús. Que tú nos prepares, Señor Jesucristo, para seguir hablando más de ti, Señor. Para testificar a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para gritarle a las naciones, Señor Jesús, ¿quién eres tú, amado Rey? Amado Dios, queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos honrarte, glorificarte, Señor Jesús. Queremos entregar todo lo que somos, entregarte nuestra vida, Señor. Declarando, Señor Jesús, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Que tú eres nuestro Rey, nuestro profeta. Que solo por tu sangre poderosa, Señor, es que tenemos entrada al trono de la gracia, Señor, y donde hemos podido encontrar oportuno socorro. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos tanto, Señor. Te amamos tanto, Jesús. Queremos siempre alabarte, Dios. Queremos glorificarte, Señor. Queremos entregar lo que somos a ti, Señor Jesús. Ya no queremos perder más tiempo, Señor. Ya no queremos perder más tiempo, Señor. Estamos listos para ir a donde tú nos envíes, Señor. Envíanos, Señor Jesús. Envíame a mí, Señor. Envía a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Padre, sé que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, Señor, tú la terminarás, Dios. Y nuestra fe y nuestra esperanza está puesta, Señor, en que estaremos un tiempo contigo, Dios amado, un tiempo corto contigo, Jesús, para vivir una eternidad juntamente contigo, Señor. Te
Te alabamos, Señor Jesús. Deseamos ese momento, Señor. Deseamos el momento donde podamos estar cara a cara contigo, Señor Jesús. Deseamos ese momento donde podamos encontrarnos, Señor Jesús. Anhelamos, Dios amado, estar junto contigo, Jesús. Te exaltaremos, Señor. Viviremos para exaltarte, Señor. Viviremos para exaltar tu nombre, Señor. Su nombre santo. Al que habita en las alturas y en la santidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar al corazón quebrantado. Gloria al Señor. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, 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 Señor Jesús. Tú eres apartado, Señor. Gracias, Cristo, por los tiempos que tú nos regalas. Queremos, Señor, en este mismo espíritu, Dios amado, bendecir las finanzas de cada familia, Jesús. Sé, Señor Jesucristo, que tú no desamparas al justo, Señor. Sé que tú no nos dejarás nunca, Dios, con lo que necesitamos. Queremos hoy bendecir nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor Jesucristo. Entregártelos a ti de corazón, Señor Jesús, porque tú nos mandas, Señor Jesucristo, a darte con un corazón limpio y puro, Señor, nuestras finanzas, porque todo te pertenece a ti, Señor Jesús. Hoy queremos entregarlas delante de ti, Señor, como aquella viuda, Señor Jesús, que solo tenía 3 monedas y las entregó a ti, Jesús. Y tú dijiste, esta mujer ha dado mucho más porque es todo lo que tenía, Señor. Hoy queremos dar nuestro corazón, Señor Jesús, y dar lo que está dispuesto en nuestro corazón para ti, Señor, para que tu reino siga expandiéndose, Señor Jesús. Gracias porque has estado en nuestra familia, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden pasar, por favor? ¿Quiere entregar su diezmo? Puede pasar.